Hola, buenas noches. El tema de este día se llama Nuestra historia. Podemos tener interés en escribirla o no tener interés, pero de todas formas se escribe. ¿Puede nuestra historia causar provecho en nuestra vida, utilidad o también desencanto, de acuerdo a la forma de escribir nuestra historia? Entonces la cuestión es nuestro interés, porque la historia se va haciendo, se va escribiendo momento en momento, instante en instante. Parte de nuestra historia es del ayer, lo hecho en el pasado, la forma de comportamiento, la forma de ver la vida, la forma de desarrollarnos, pero también la historia de este momento, de la hora que estamos escribiendo, que estamos haciendo, ¿qué estamos haciendo en ese instante? Podemos preguntar, pero también va a haber una historia el día de mañana, creada por proyectos inciertos, programaciones, deseos, intereses, etc. Por ello, cada uno escribe su historia, y así ha sido desde un inicio de nuestra vida. Cada historia es distinta unos a otros. La historia mía es diferente a la historia de ustedes. Lamentablemente, casi todas las historias quieren ser iguales o compararlas con otras, como burdas copias. Entonces, el interés de formar una historia nueva puede ser el punto de quiebre. Si nosotros tenemos interés en hacer una imitación de otra historia, obviamente es dirigida por el ego, por el mí mismo, por el sí mismo, por ese conjunto de agregados psicológicos que en el interior cargamos. Pero si hay un interés dirigido por la comprensión, cuando hay un verdadero trabajo sobre sí mismo, las cosas cambian. Porque todos los intereses para escribir una historia son como un impulso dentro de nosotros. Puede ser que el maquinista de nuestra vida sea el ego. Entonces se escribirá una historia de acuerdo a las necesidades de nuestros defectos. Pero si el maquinista es nuestro ser, nuestro íntimo, entonces esa será la forma de nuestra historia. Ya que existen historias con muchos intereses que hemos creado, presentes, pasados, que serán parte de nuestra bitácora de vida. Las conocemos como experiencias, vivencias. Un ejemplo, un anciano hizo su propia historia por medio de sus vivencias, muy similar al otro anciano en su forma de actuar, de pensar, de sentir. ¿Por qué? Porque él mismo creó una imitación de otra historia. Entonces, las historias de un maestro despierto es muy diferente a las historias de nosotros. ¿Cómo nos vería un ser despierto con una historia basada en su comprensión, en su desarrollo interior? Nos puede ver como pobres criaturas egoicas que nunca hemos cumplido nuestros propósitos, que no ha habido ningún interés superior en hacer una historia mejor. Por ello la Gnosis nos enseña cómo crear nuestra propia historia, pero de una manera real,
con un conocimiento propio. Entonces, ¿cómo podíamos pedirle a una persona que es imitador de historias, que está siendo manejado por sus defectos psicológicos, que no se identifique, que se conozca a sí mismo, que esté alerta de sí mismo? Como decía el maestro Samael Aun-Weor, alerta percepción, alerta novedad. O inclusive que viva instante en instante, momento en momento, siempre trabajando sobre sí. Si él está viviendo una historia creada a partir de experiencias del ego, o sea, es una imitación nada más, sin trabajo serio sobre sí. Es imposible pedirle que trabaje sobre sí. Él puede escuchar e interpretar lo que está escuchando de acuerdo a la historia que está formando. Por ello está prevaleciendo el desinterés del trabajo sobre sí. Y el defecto o los defectos se han robustecido unos a otros. Somos como copias muy similares. Los trabajos que se hacen son sin esfuerzo, sin interés. Por ello ha surgido una gnosis mental de tiempo libre, como un pasatiempo nada más, que se habla muy bonito de la gnosis, pero sin conocimiento real y verdadero. Hay que hablar de una gnosis profunda, de una gnosis práctica. Todos podemos leer la gnosis del maestro Samael, pero pocos podemos entenderla. Los intereses conocidos en este momento son como impulsos como un resorte que nos hace reaccionar sin ningún tipo de análisis consciente, solamente reaccionar por reaccionar. Por ello urge crear nuestra propia historia a partir del conocimiento sobre sí mismo, con una vivencia de instante en instante, apoyada en nuestra divinidad interior. Es como si estuviéramos escribiendo nuestra vida a partir de ahora, porque ya lo pasado, ya es pasado, ya no se puede hacer nada. Por medio de ese trabajo serio, nos podríamos autoobservar, autodescubrirnos, comprender el agregado psicológico que en el interior cargamos y pedirle a la divinidad interior, a nuestra madre particular individual, que nos ayude a disolverlo, a reducirlo a polvo. Muchas gracias.